TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del planeta según las coordenadas geográficas y según los usos horarios donde usted habite. Traemos esta noche, este día, esta madrugada, un importantísimo tema económico-político que hemos bautizado Honduras y América Latina frente a la nueva presidencia norteamericana. Y para hablar de la Honduras y de América Latina frente a la nueva presidencia norteamericana, hemos invitado al Magister Guillermo Matamoros como economista y profesor universitario, a quien le damos la más cordial bienvenida por enésima vez a este su programa de Economía y Cultura. Guillermo, muchas gracias por estar aquí nuevamente en Economía y Cultura. Guillermo nos ha acompañado en el curso de 9 años y medio que lleva de existencia este programa televisivo de la Televisión Educativa Nacional. Pues bien, en el mes de diciembre del año pasado realizamos con Adolfo Facusé un programa televisivo desde la perspectiva textilera y migratoria frente al nuevo fenómeno político estadounidense. Luego, en el mes de enero del 2017, hicimos otro programa desde la óptica financiera mundial con don Jaime Chávez Almendares. Hoy tenemos al prestigioso economista don Guillermo Matamoros, en un nuevo contexto en que el presidente Donald Trump se encuentra ya instalado en la Casa Blanca y ha adoptado por lo menos unas 3 primeras decisiones en materia de políticas públicas, nacionales e internacionales, una de las cuales podría involucrar a algunos países de América Latina, entre ellos Chile, Perú y México, al retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que favorecía, según Guillermo Matamoros, principalmente a Vietnam. Algunos analistas han sugerido ser cautelosos y otros han sugerido realismo, como un analista harvariano cuyo nombre no recuerdo en este momento, al momento de hablar de las renegociaciones de los tratados de libre comercio, como el NAFTA, que es entre Estados Unidos, Canadá y México, y el CAFTA, que es Centroamérica y República Dominicana. Los más cautelosos se han pronunciado en dirección a esperar a que Donald Trump adopte tales decisiones, por aquello de que no es exactamente lo mismo el lenguaje que se utiliza en las campañas electorales que el lenguaje que se utiliza una vez que se asume la presidencia del Estado, de Estados Unidos o de cualquier Estado del mundo. De hecho, Honduras se mueve hacia la incertidumbre con el problema específico de los migrantes y sus consecuencias y las remesas que de repente representan el 15% del PIB nacional hondureño. Esperamos pues que, como introducción, don Guillermo Matamoros plantee sus propias apreciaciones introductorias. Guillermo, el programa es tuyo. Bueno, muchas gracias y buenas noches, Segisfredo, buenas noches al pueblo hondureño. Yo creo que hay que ver la llegada del presidente Trump como en ese contexto mundial de incertidumbre, en donde prevalecen estos temas de migración, uno de los temas fuertes, el tema comercial y de inversiones, por supuesto, y todo ese cambio tecnológico que ha permitido que, por un lado, que algunos países puedan avanzar y lograr los beneficios, pero que también han tenido que pagar un costo alto algunos países desarrollados y los mismos países en vías de desarrollo. Es un contexto de incertidumbre que permite avanzar en unas cosas, pero que en otras es mucho más complicado. Estados Unidos, como la primera economía mundial, ha enfrentado ese problema, pero decir Estados Unidos probablemente sea muy abstracto. Han habido sectores americanos, los viejos sectores industriales, que están pagando esa factura. Y es en ese contexto que llega Donald Trump, sabiendo interpretar lo que ha pasado en Estados Unidos
y desarrollando un discurso que alimenta a los electores americanos. A manera de anécdota, hace poco tengo que dar una clase nueva en una universidad y en la parte financiera, y me fui a comprar un libro. Me lo hallé, no había libro de finanzas en la librería. Tú eres uno de los pocos profesores universitarios que compran libros y que merodean por las librerías de Tegucigalpa. Eso me consta. Ya, entonces compro el tal libro, no había un libro de finanzas que me llamara la atención, pero vi uno solo de finanzas. Cómo incrementar tu IQ financiero, tu inteligencia financiera. Es un bestseller americano, lo vi, no hay nada y lo compro. Es un bestseller americano de Robert Kiyosaki, un americano de origen japonés. Es famoso Kiyosaki. De la serie esta de Padre Rico, Padre Pobre. Mi sorpresa es cuando empiezo a leer es que el prólogo es de Donald Trump. Y acá Kiyosaki empieza a vender la idea a los americanos de cómo se pueden hacer millonarios, pero de una manera tan coloquial, impresionante, ¿verdad? Impresionante. Y cualquiera se la cree, ¿verdad? Ese, me parece, fue el lenguaje que utilizó, el discurso que utilizó Donald Trump para llegar a esos sectores y les pudo vender una idea. Leyendo otro libro para otra clase, negociaciones comerciales, que de repente me la asignaron, leyendo al gurú de las negociaciones comerciales, Uri, apellido Uri, señala que Donald Trump, hace 5 años más o menos el libro, señala que Donald Trump es un extraordinario negociador, ¿verdad? Eso como referencia para ver con quién estamos tratando, ¿verdad? Y como decía un artículo que estaba leyendo, he estado leyendo así, dicen, con la llegada del día que llegó Donald Trump, hoy sí comenzó el invierno en el mundo. Me llamó mucho la atención. Y bueno, frente a eso estamos, frente a alguien que ha generado mucha incertidumbre. Yo creo que qué va a hacer o qué no va a hacer Donald Trump es difícil, porque una cosa lo que dijo como candidato, otra cosa lo que permite el ejercicio ya de la presidencia. Me parece a mí que a cualquiera nos pasa, y a los presidentes les pasa también, que cuando llegan al gobierno ya empiezan a tienen que ver lo que es la realidad, ¿verdad? Ocupan su baño de realidad. Y en ese sentido me parece que ahí se va a ir, espero que se vaya equilibrando, porque hay muchas medidas que él ha dicho que sí pueden ser buenas en algún sentido para en Estados Unidos, pero que en otro sentido vienen en contra, sobre todo en el tema comercial, o igual en el tema migratorio. Entonces, en ese caminar, en la medida que pase el tiempo, ahí se va a ir definiendo. Yo no quisiera adivinar qué va a hacer o qué no va a hacer, pero sí uno puede, por su discurso, puede ver por dónde podría caminar. Pero igual, no está solo, hay varios presidentes, ya tuvo su encontronazo con la canciller Merkel de Alemania, por ejemplo. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en consideración. Lo que sí le puedo asegurar es que va a ser divertido, va a haber muchas cosas nuevas. Pero retrotraigámonos cuando llegó Obama. Los demócratas ya no llegaron, y los demócratas también tienden a ser complicados en algunos aspectos. Y muchos estaban asustados también, porque Obama iba a profundizar el tema social, la parte laboral, y efectivamente así fue. Entonces yo esperaría que en el camino las cosas se vayan normalizando. Bueno, eso de manera general, para posteriormente entrar a el caso de Honduras, los riesgos, las perspectivas, las posibilidades que yo podría ver. Muchas gracias, Guillermo, por esta introducción. Tendríamos que, como ya lo tenemos en la Casa Blanca, cuando tuve a Jaime Chávez aquí, pues él declaró que solo estábamos especulando, entre él y yo perfectamente. Algunas cosas ya no son especulaciones. Él prometió desmarcarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
y fue lo primero que hizo el primer día de gobierno. 2, primer día de gobierno se fue contra el sistema de salud montado por Obama. 3, algo un poco inesperado, es que él se reunió con los dirigentes de la CIA, que aparentemente habían ciertas tensiones porque él no se quería reunir con los aparatos de seguridad y defensa nacional de Estados Unidos. Y llegó y les dijo que los amaba. Y luego que el único problema que él tiene es con la prensa. No solo con la prensa de Estados Unidos, sino aparentemente con la prensa mundial. Pero es un problema que merece un análisis aparte, no este. En algún momento habría que analizarlo, habría que ver hasta dónde es show. Justamente en el programa con Jaime Chávez yo traje un libro escrito por Donald Trump que se llama No tirar la toalla. Es un libro, no recuerdo si del 2006 o del 2008, pero es otro Donald Trump, no es el Donald Trump de la campaña electoral ni el que está gobernando ahora. En aquel momento expresaba cierta sensibilidad social por los pobres, por estos, por aquellos. Pero sí en el libro se declara admirador de Cassius Clay, por aquello de la capacidad que tenía Cassius Clay de hostigar, de provocar al adversario. Y eso sí lo menciona ahí, en ese libro. Y luego parece que va a ser coherente con el tema de multar con un impuesto del 35% a los inversionistas estadounidenses instalados en México y en China. Eso antes de que entremos a Centroamérica, Guillermo. Sí, bueno, comenzando así, Centroamérica, el TPP, el Tratado Transpacífico, este es un acuerdo multilateral de comercio, es de tercera, cuarta generación, porque incorpora otros componentes, que va orientado mucho a Vietnam. Vietnam, hay varios países, pero iba muy dirigido a Vietnam. Vietnam se convirtió en la 14º país socio comercial de los Estados Unidos, en donde hay mucha influencia china. Se habla de que era una forma de acercarse mucho a los vietnamitas. El problema para Centroamérica era que si ese tratado se daba, iba a poner a Vietnam en iguales o mejores condiciones que Centroamérica, que ha sido un socio comercial de Estados Unidos natural. Honduras en ese momento dijo, bueno, oponerse no tiene sentido, si no tratemos de montarnos en él, lo que estaba haciendo México. Pero al final, cuando llega Donald Trump, el tratado está muerto, no hay ninguna posibilidad, y no tiene sentido sin Estados Unidos. Bueno, no se había firmado para empezar, ¿verdad? No se había firmado, estaba negociado, pero ya está muerto. Ok, eso tiene un efecto positivo hacia nosotros, porque conserva el statu quo negociado con el CAFTA y que viene de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que le da acceso preferencial a los productos del Caribe, de Centroamérica, dentro del CAFTA. Entonces, y República Dominicana. Sí, esa primera medida tiene un efecto positivo, diría yo, para Centroamérica. Pero, obviamente, ya comenzó con México. Yo sí estoy convencido que México sí va a pagar la cuenta. México va a pagar la cuenta porque para mí el tema fundamental en el mundo en este momento se está haciendo el tema migratorio. Y México pues está a la par de Estados Unidos. Pero como el capitalismo funciona en dirección a la rentabilidad, en función de la ganancia, sin desconocer otras variables, que hay empresarios con responsabilidad social empresarial, etcétera. ¿Hasta dónde los empresarios automotrices estadounidenses instalados en México van a retroceder frente a esta presión, digamos, vía impuesto, vía aranceles, de 30-35%, que es altísima, por cierto, y los que están instalados en China, que son muchísimos también, hasta dónde van a retroceder
considerando que el poder económico es un poder. Bueno, está jugando con el principal mercado del mundo, diciéndole pongo una barrera a usted tal o cual marca, si no se viene para Estados Unidos o si se establece allá. Entonces nadie está dispuesto a perder el mercado americano. Precisamente por eso dos empresas ya paralizaron sus inversiones en México y se fueron a Estados Unidos, aun cuando los vehículos que se iban a fabricar en México no se hacen en Estados Unidos porque son vehículos más básicos, no eran de lo más sofisticado. Entonces ya había en el mundo, porque en este proceso de globalización, en donde la eficiencia, los costos son los que prevalecen y en donde las partes, diferentes autopartes, se hacen en diferentes partes del mundo, por cuestión de costo. Claro. Pero me parece que a México lo está tomando como un símbolo de la inmigración. Los mexicanos son todos los inmigrantes. Sí. Y está el tema de inversión, y tiene en segundo lugar a China, ¿verdad? En segundo lugar a los islamistas, toda la gente musulmana, dice, y tiene a China también. Esos son los tres que y va a seguir avanzando, creo yo. ¿Hasta dónde? Ahora, entonces aquí viene una cosa, el presidente Trump juega con dos elementos. Él, por un lado, tiende a ser racional, como empresario que es, tiende a ser racional y que es lógico siendo un empresario. Cuando dice, sí, la OTAN está obsoleta, dice, y es muy cara, entonces Estados Unidos no está dispuesta a pagar. Esa es la racionalidad económica, porque hay en Europa lo que llaman el free rider, aquel país que no paga porque sabe que Estados Unidos va a pagar. Pero lo que él no tiene, pareciera, es racionalidad política, porque la racionalidad política ahí se dejaría orientar por los intereses geopolíticos. Entonces, ¿cuándo se va a equilibrar? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿O qué es lo que va a prevalecer? Pero en otros casos actúa con lógica política, entonces es un hombre de difícil lectura, no es una lectura lineal. Además no se deja leer porque el discurso presidencial de toma de posesión solo duró 16 minutos. 16 minutos y era más arenga que otra cosa. Solo Stalin había pronunciado un discurso tan corto como ese. Stalin lo pronuncia en un momento muy difícil de la historia de la Unión Soviética. Y si usted ve, ¿a quién le enfatiza él? De lo que yo agarré, claro, bueno, hacia adentro Estados Unidos, y desde ahí deriva proteccionismo comercial, pero hay un elemento interesante, dice la infraestructura de Estados Unidos, dice, es vieja, está obsoleta, hay que renovarla. Entonces esto hace visualizar mucha inversión en infraestructura. Es probable. Por ahí, y sobre todo que a él le gusta la parte de construcción, porque claro, pues anda en la industria metido en eso, inmobiliaria, sus negocios, ¿verdad? son los bienes raíces. Guillermo, nos vamos a una breve pausa comercial rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, de su petate, porque ya regresamos. Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito por supuesto los martes entre 7 y 8 de la noche y según los usos horarios en cualquier parte del mundo. Antes de entrar a la región centroamericana quisiera que agotáramos algunos tópicos internacionales, siempre con las políticas internas y externas de Estados Unidos a partir de la asunción de Donald Trump. Guillermo, China es el principal socio comercial de Estados Unidos y es el principal acreedor de sus bonos soberanos. Sobre los bonos soberanos no se ha pronunciado Donald Trump ni en la campaña ni ahora que ha asumido la presidencia, pero el tema está ahí, es un tema subyacente, y cuando ha amenazado de clavar un 35% de impuesto a los productos hechos por empresas estadounidenses en otras partes del mundo, como en China, los chinos han contestado lo siguiente con las famosas frases lapidarias que les han caracterizado. Donald Trump se va a pegar un tiro él solo en el pie.
Y detrás de esos mensajes fuertes también hay mensajes subliminales de los chinos. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto que están diciendo los chinos frente a estas políticas arancelarias de Donald Trump, de que Donald Trump se va a pegar un tiro en el pie, que se lo va a clavar él solo? Yo creo que el temor a nivel mundial es medidas de proteccionismo comercial, porque si lo vemos de manera positiva, el comercio, desde los clásicos se dice, genera riqueza y puede influir en el empleo. Cuando se habla de medidas proteccionistas, puede venirse abajo el crecimiento mundial. Para China el tema comercial es un tema fundamental y poner restricciones comerciales sería peligroso. Ahora bien, él está jugando también, el presidente Trump está jugando, hoy escuchaba algo de bajarle el impuesto sobre la renta a las empresas americanas. Esa es una medida concreta para atraer inversión. Hablar de reducirlo del 35 al 15%. Es legítima, es una medida legítima que puede tener efecto. Es la famosa lucha entre los republicanos y los demócratas, ¿verdad? Los republicanos tienden a dárselo a las empresas, los demócratas tienden a gravar a las empresas. Entonces es un cambio respecto a lo que venía haciendo Obama. Si se va por esa vía, sí puede atraer inversión. Ahora, ¿qué tipo de inversión? Yo no creo que sean bienes manufacturados, porque las ventajas comparativas, o sea, ¿qué significa esto? Estados Unidos ya no es bueno en productos manufacturados porque es una economía que se hizo más cara. Los productos manufacturados incorporan mayor mano de obra. Entonces, con los salarios de Estados Unidos es prácticamente imposible, no imposible, pero sería antirrentable, muy caro. Entonces se les haría más caro a los americanos. Entonces la globalización, aun con los costos, ha beneficiado a todo mundo, en el sentido que todo se ha hecho mucho más barato. Entonces la lucha puede ser o debe de ser en la parte que es servicios, tecnología, conocimiento. Eso es lo más peleado, pero yo no veo en manufactura. Por mucho que el presidente Trump quiera hacer para atraer, no va a lograr. Usted vio... Perdón, Guillermo, tenemos en pantalla un rostro muy bonito de una revista regional que se llama Forbes. La era Trump, los escenarios para Centroamérica. Es impactante esa fotografía de Donald Trump. Si yo viviera en el planeta Marte, me preguntaría a qué especie del planeta Tierra, qué especie del reino animal pertenece este personaje que está en esta portada, donde en esta revista se hacen varios análisis, en una vía o en otra, sobre la era Trump que se inauguró el viernes recién pasado. Solo queríamos mostrarle esto a nuestros televidentes, pero seguimos con nuestra conversación. Volviendo al tema de la racionalidad económica y de la inconsistencia en materia de racionalidad política del presidente actual de Estados Unidos, me parece que él quiere jugar también a los bloques políticos, que es un planteamiento de Kissinger a partir de la derrota de Napoleón Bonaparte en 1815. Kissinger tiene varios trabajos en esa dirección, pero la línea de Trump, hasta donde la hemos observado, es un poco al revés de Kissinger y de Nixon, y es acercarse a Rusia, acercarse a Putin para aislar a China. Lo que hizo Nixon y Kissinger, lo que hicieron Nixon y Kissinger fue acercarse a China para aislar a la ex Unión Soviética, que era que ellos identificaron pues como el enemigo principal de Estados Unidos. Sí. Ahora pareciera al revés. Pareciera al revés. Aunque China no está haciendo juegos geopolíticos de envergadura, sino que juegos comerciales básicamente, pero pareciera que Donald Trump quiere invertir los papeles, las direcciones de acercarse a Rusia y aislar a China, lo cual no es fácil. En
primer lugar, porque no estamos en aquella vieja Guerra Fría, y dos, porque China y Rusia mantienen muy buenas relaciones económicas, comerciales y políticas en este momento histórico. No así en la época en que Kissinger y Zhou Enlai se acercaron con el tema de la diplomacia del ping-pong. Tú estabas demasiado joven en ese tiempo. Pero más o menos. Ya leía. Yo no era tan joven, ya era un adolescente garrudo cuando se dieron estos acontecimientos. Entonces, sí quiere jugar a la política, pero me parece que no ha leído bien aquí. Lo que pasa es que tocó un tema que es una herejía en el tema de las relaciones, el tema de Taiwán. Claro. Eso lo tocó. Entonces, y eso ha molestado enormemente a los chinos de China popular. Los chinos no son cualquier cosa, tienen mucho peso. Viéndolo yo de manera positiva, este es el contrapeso, China es el contrapeso que debería de equilibrar un poco esta situación. Yo creo que todo esto es el inicio, pero que en mi punto de vista tendería a equilibrarse en el mediano plazo. Y ojalá, Guillermo, que los analistas nos citen como fuente, porque estas cosas las conversamos en el programa y a veces se usan en los análisis, pero no citan las fuentes, ¿verdad? Vamos a una breve pausa comercial, rogándole siempre a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su camastro, de su taburete, porque ya regresamos. Vamos a algunos saludos muy especiales para todas las mujeres hondureñas. Pues el miércoles 25 de enero del año en curso se celebra el Día Nacional de la Mujer Hondureña. Así que un abrazo para todas las damas y damitas de nuestro país sin importar la edad. Y también un saludo para las cumpleañeras de este miércoles 25 de enero, especialmente unas que viven allá por Santa Rosa de Copán. No sé si Guillermo quisiera enviar algún saludo. Bueno, un saludo a alguien. A las mujeres cercanas, a mi esposa, a mis hermanas y a todas las amigas, pero en general a todas las mujeres de Honduras. Muy bien, gracias, Guillermo. Seguramente las hondureñas estarán tirando las cosas por la ventana, como se decía antes, este próximo miércoles. Retrotrayéndonos de lo universal a lo regional, Guillermo, tenemos tres posibles temas regionales para América Latina que ya existen, que ya han existido, pero que ahora pueden cobrar una gran relevancia con el gobierno de Donald Trump. Esos tres grandes temas, el primero es una posible renegociación del CAFTA-RD, el segundo sería el impacto sobre las remesas, en tanto en cuanto también se está hablando, lo ha dicho Trump, de aplicarles un arancel a las remesas, un impuesto que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos, y esto no solo tendría impacto para Centroamérica, sino para toda América Latina, pero sobre todo para Centroamérica y particularmente para países como Honduras, cuya economía de alguna manera se sostiene en el fluido de las remesas. Y el tercer gran tema es el tema de la batalla contra la inseguridad de la región. Esperamos que el gabinete de gobierno de Honduras, que se acaba de reunir, haya abordado estos tres grandes temas que están íntimamente vinculados. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, lo primero, como decía al principio, no se puede negar que hay una gran paranoia en todo el mundo, no solo en Honduras, y uno escucha a todo el mundo hablar del tema, ¿verdad? Ahora, para analizar el tema me parece hay que ver también un poco números. Hasta ahora no está en el radar, no ha aparecido, no ha mencionado Trump, Centroamérica, no lo ha mencionado.
Bueno, nosotros tenemos un tratado de libre comercio, lo que es el CAFTA-TR, que para comenzar es un tratado deficitario, o sea, es más lo que importamos que lo que exportamos a nivel de región. La balanza comercial le favorece a Estados Unidos Sí. en este caso. Contrario a México, contrario a México. Y por otro lado, los bienes que nosotros exportamos son bienes cuya fabricación es intensiva en mano de obra. Es casi impensable imaginarse a los Estados Unidos costurando camisetas. ¿Por qué? Porque su costo salarial es muy alto, además no están orientados a eso. Los americanos ya no hacen ciertas actividades que antes hacían, hoy no las hacen y es muy caro. En términos económicos iría en contra de la eficiencia económica, porque los americanos no deberían de estar costurando camisas, sino que produciendo software, ya ni computadoras, todo el software, la parte tecnológica. Entonces, en ese sentido, yo no veo amenaza por el lado textil. En eso coincides con Fito Facusé. No veo amenazas por el lado textil, confección. Es más, nosotros somos, en Maquila sí somos superavitarios. El valor agregado que generamos valor agregado, es más lo que exportamos que lo que importamos. Pero lo que importamos es americano, fundamentalmente es americano, porque somos los mayores compradores de hilaza americana en el mundo. Eso tiene un significado político, económico, comercial, geográfico. ¿Por qué? Porque las Carolinas, mucho de esto se genera en las Carolinas, además con algodón que se produce en Estados Unidos, en Mississippi, Tennessee, y que está distribuido. De alguna manera estos se convierten en aliados, con un muy poderoso lobby político también, ¿verdad? Entonces yo ahí pues no veo amenazas. El otro tema, bueno, nosotros exportamos arneses eléctricos, todo el sistema de cableado, igual, si bien no es tan intensivo en mano de obra como la costura, pero sí requiere mano de obra. Se trata de meter cobre dentro de hule o caucho para revestir esos cables. No veo a los americanos, porque para ellos es muy barato hacer esa operación, pero pagarla con salarios americanos no tiene sentido, ¿verdad? No es una operación que esté para los niveles salariales de Estados Unidos. Ahora, nosotros estábamos considerando dentro de lo que era el programa 2020, como país se había hablado de alianzas con los mexicanos. Eso creo que es un aspecto que habrá que evaluarlo, creo yo. Considerarlo. Habrá que considerarlo. Ahora, todo lo que se ha estado vendiendo de arneses se dirige directamente se va directamente a los Estados Unidos. Es que en algún momento se había insinuado que los arneses iban para México, pero ya que tú lo aclaras y yo sé que tienes por qué decirlo, pues has estado vinculado de alguna manera al sector maquila. De lo que se estaba hablando era una alianza con Puebla, habrá que evaluarlo, ¿verdad? En el tema agrícola, igual, producimos melones, camarones, competimos en algunas cosas con Estados Unidos, pero no es ese las ventajas comparativas. Si Estados Unidos, con Trump o sin Trump, apuesta a eso es en contra del sentido económico, eso dicen las ventajas comparativas. Claro, en algunos estados sí se dedican a eso, pero de forma limitada. Nosotros competimos con el resto de muchos de los países centroamericanos y de América Latina en exportar esos bienes de manera competitiva, ¿verdad? Entonces yo no lo veo. Ahora, el CAFTA-DR ya contempla mecanismos de revisión, el de México igual, pero van en el sentido de actualizarlo, de revisarlo, de alinearlo a las circunstancias actuales. Lo que no está contemplado es retroceder a esquemas proteccionistas. Se ha ido el libre comercio. La idea con un tratado es profundizar el libre comercio, buscando integrar más las economías. Entonces, en todo el esquema comercial sería impensable retroceder, que el discurso proteccionista habla de eso. Habrá que ver si eso es realista
o es más un discurso político para alinear su gestión con el discurso político que hizo, pero que en forma económica no tienen ningún sentido racional. Si tuviéramos que hacer una sola diferencia, Guillermo, entre el CAFTA y el NAFTA, ¿cuál sería esa sola diferencia? Bueno, aquello es para países, allá está Canadá también, ¿verdad? Entonces eso marca una diferencia así, entre socios muy cercanos, muy complementarios, ¿verdad? El nuestro va más orientado a la manufactura. En el caso nuestro, va un poco, tiene más sesgo por el lado del sector agrícola, ¿verdad? De exportaciones agrícolas. Y pues la parte, pero de manufactura todavía muy básica, ¿verdad? Allá es mucho más integración, allá se apunta mucho a la industria automotriz. Entonces, México sí compite con Estados Unidos, ¿verdad? En ciertas cosas, aun cuando por ventajas comparativas ya Estados Unidos no estaba fabricando carros. Ellos se dedicaban a hacer el software, todo el sistema de inteligencia para los carros, ¿verdad? Pero no estaban poniendo toda la parte mecánica, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias y esa es la lógica económica y comercial. Entonces, retroceder no estaba pensado. Y hay otro tema. En estos tratados de libre comercio se dan ventajas al pequeño. Es lo que se llama el trato asimétrico. Sería impensable que Estados Unidos pida, como la primera economía mundial, le pida un trato favorable a México. O sea, eso rompe todos los moldes. Eso no tiene lógica económica ni comercial. Sería como que el gigante le pida. Entonces, hay quienes hablan de que ya se acabaron esos tratados de libre comercio, que es una nueva era. Habrá que ver, pero no creo. Bueno, pero el discurso del viernes fue proteccionista. Sí, absolutamente proteccionista. Habría que ver hasta dónde es coherente eso con la realidad. Nos vamos a una breve pausa comercial. Siempre le rogamos a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su petate, de su hamaca, porque la cosa se está poniendo bonita. Ya volvemos. Nos han traído aquí al set de Economía y Cultura un importantísimo libro de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El libro se llama Historia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, lo tienen ustedes en pantalla, escrito por el profesor Mario Membreño González. Estamos contentos con el rector Marín porque él había ofrecido publicar este libro y lo ha cumplido. Y estamos contentos con Mario Membreño, compartimos su alegría porque al fin ha sido posible que un hombre que ha seguido de cerca la historia de la Escuela Superior del Profesorado y luego de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, pues se le haya hecho una realidad la publicación de su libro. Así que felicitaciones para el profesor Mario Membreño González, y decimos lo de González porque alguna gente confunde con Mario Membreño Cedillo, que es mucho más joven. Y también felicitaciones para la Universidad Pedagógica Nacional, que ha publicado este importante libro y que nosotros habíamos dicho en algún momento que estábamos ansiosos por leerlo. Lo dijimos el año pasado, ahí por el mes de abril o mayo, si mal no recuerdo, en un evento que se realizó en el Paraninfo Ramón Oquelí Garay de la universidad de la cual estamos hablando. Pues bien, volviendo a nuestro tema, tenemos que el segundo gran capítulo es el impacto de las remesas en sus diversas variables, Guillermo. Bueno, eso es un tema fuerte, particularmente pienso que ahí sí va a adoptar medidas, ahí sí creo que el presidente Trump puede endurecer más la ya dura política migratoria americana. Se está hablando de impuestos a las remesas, que si es posible, creo que sí es posible, pero difícil, porque
los inmigrantes hondureños o de cualquier naturaleza, si no tienen una situación regular, no pueden abrir cuentas de ahorro. Lo mandan por estas famosas empresas Western Union, por ejemplo. Western Union, así, remesadoras, a esas sí las pueden controlar. Pero una medida de esa naturaleza estimularía remesarlas de manera informal, con gente que viaja, pero tiene limitaciones también de aeroportuarias, ¿verdad? Entonces se haría ineficiente. Cuando una medida, una política, una medida pública o una política pública se torna ineficiente, es ridícula, no tiene sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, entonces ahí no me veo Estados Unidos en esa situación. Guillermo, hay 11 millones y pico de indocumentados hispanos. De esos 11 millones y pico, más de 1 millón son hondureños. Pero hay que decirle a la teleaudiencia nacional e internacional que el principal deportador de hispanos y particularmente de hondureños fue Barack Obama. Sí. Es el que más expulsó hispanos, centroamericanos y particularmente hondureños de Estados Unidos. Fue durísimo en ese tema y además dual y ambiguo. Anteriormente, los principales protectores de los hispanos han sido los del Partido Republicano. Y aquí hay una paradoja, que siendo Donald Trump republicano, pretenda seguir acentuando la política de expulsión de Barack Obama. Y en eso los hispanos, los hondureños, no nos debemos llamar a engaño. Ahora, yo he hablado con gente experta en este tema de migración y me han dicho que Estados Unidos, la capacidad logística de Estados Unidos para expulsar indocumentados es de 300,000 personas al año. Bueno, Obama expulsó cerca de 300,000 hispanos en 4 años, pero la capacidad logística real de Estados Unidos es de 300,000 personas aproximadamente. No puede más. No puede más. Ya. Un buen tema interesante que no lo sabía, ¿verdad? Y hay otro tema. Ganó la Florida, donde hay, bueno, cubano, pero hay bastante latino. No hay que perder de vista que en Estados Unidos un gobierno federal, si bien es cierto, el presidente tiene peso, pero también están 2 cámaras. Muchos de estos diputados, los congresistas, los de la Cámara Alta, los senadores y los gobernadores también tienen su juego en Estados Unidos y muchos llegan con apoyo hispano, ¿verdad? Entonces ese es otro tipo de elemento que hay que considerar. Una variable muy importante. Una variable muy importante. Para cuadrarla, como dice tu hermano Moncho. Geográfica, así como el presidente Trump hizo un análisis genial en términos electorales del tema geográfico y pudo ganar con menos votos, pero fue realmente un verdadero análisis de mapa político, ¿verdad? Entonces, igual, pero todos esos elementos hay que considerarlo y esto nos lleva frente a estos riesgos a lo que hay que hacer. Porque no solo nos podemos quedar como país en el análisis, me imagino que dentro del gobierno hondureño, incluso dentro del sector privado, ya hay gente pensando en el tema, ¿verdad? Cómo abordarlo, cómo enfrentarlo. Y ese tema se enfrenta en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ya lo estamos haciendo desde ahora, Guillermo, pero nos vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos a despedirnos con el tema de seguridad. No se nos vaya. Bien, vamos a exprimirle el jugo a los últimos minutos y segundos que nos quedan con el tema de seguridad y defensa. El encargado de seguridad y defensa de Estados Unidos ha estado en Centroamérica, ha sido jefe del Comando Sur, por así decirlo, y Estados Unidos tiene 5 prioridades geopolíticas en el mundo. Centroamérica es una de esas prioridades geopolíticas que en algún momento, que Barack Obama no las entendía al principio y que se las hicieron a entender los encargados de seguridad y defensa de Estados Unidos, y lo mismo
puede pasar con Trump, aunque Trump no se ha pronunciado sobre América Central. Esa es una ventaja que todavía tenemos, y Honduras ha sido un aliado permanente en todo el siglo XX y parte del XXI de Estados Unidos, que es una consideración que deben tomar en cuenta. Pero bueno, que sea nuestro invitado el que aproveche los últimos minutos y segundos que nos quedan. Bueno, ya el general Kelly, que fue nombrado, creo que para la Secretaría de Defensa. Defensa o para el Consejo Nacional de Seguridad, se pronunció totalmente a favor de la iniciativa esta que promueve los países del Triángulo Norte, la Alianza para la Prosperidad. Eso es un buen punto. Me parece a mí que el tema de defensa y seguridad pueden y deben ser utilizados dentro de esa estrategia hondureña, centroamericana, como punto de convergencia o como punto de acercamiento con Estados Unidos. Ya se venía hablando con el tema de combatir el crimen organizado, el narcotráfico, y eso bien o mal la aproxima. Si bien es cierto, yo creo más por el lado económico, por el lado comercial, pero ni modo, estos son temas de aproximación. E insisto en el tema, hay diversos actores, jugadores políticos que andan en estos diversos temas. Eso habrá que aprovecharlo también a nivel de senadores, congresistas o funcionarios públicos de alto nivel. El tema de seguridad por un lado y el tema de defensa por otro, porque de cualquier manera el mundo se está tornando... Están íntimamente vinculados. Y están muy vinculados, ¿verdad? Así que yo, en resumen, sí, uno ve todo lo que está sucediendo, pero no quiero caer en la paranoia, sino irlo viendo poco a poco. Tampoco quisiera adivinarlo, ¿verdad? Claro. Ni tornarme optimista, pero un punto sí puedo decir. Sí creo que las medidas económicas pueden promover la prosperidad interna de Estados Unidos. Eso puede favorecernos a nosotros, ¿verdad? Pero también, si adopta impuestos y todo para las remesas o medidas proteccionistas, entonces, es confuso. Todavía hay... Es como en una autopista, carros que van, carros que vienen. No se logra todavía visualizar qué es lo dominante para el caso de Honduras y para el caso de Centroamérica, pero requiere mucha gestión política. Hay que organizar equipos muy serios, hay que ir a Estados Unidos, hay que visitar. Hay empresas que son aliadas también, que eso es otro punto, que hay que ver quiénes están moviendo todo este entramado, ¿verdad? Un equipo de lobistas hondureños debe incluir a algún historiador, porque Honduras ha seguido fielmente a Estados Unidos desde el siglo XIX, todo el siglo XX y parte del XXI, y eso debe ser completamente documentado. Guillermo, quiero agradecer infinitamente tu comparecencia esta noche en Economía y Cultura. Siempre nos enriqueces, siempre aprendo de ti. Agradecer a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista.